FM 96.1. Bájate la aplicación y escúchanos. Enigmas, un programa de otro mundo. Buenas noches. Nuevamente estamos aquí en otra emisión más del programa Enigmas. Yo, Carlos Vales, y Ricardo Colazo, mi compañero. Buenas noches para toda nuestra audiencia. Mes de noviembre. Ya estamos en noviembre. Y este es nuestro programa número, Ricardo. 86. Muy bien. ¿Cuál es el teléfono para comunicarse? Y tenemos el teléfono. Es 11 28 79 0713. Ya lo tenemos que saber de memoria. Y bueno, pasan cosas siempre, dijo uno. Y de esta temporada 2021 es el programa 19. 19. Así es. Que se puede escuchar por YouTube o por Facebook o por la aplicación de la radio. Radio Atilra /Enigmas. Estamos los miércoles de 20 a 22 horas. Claro, y el programa queda en YouTube en unos días. Ya queda cargado, y actualmente si nos quieren ver en vivo, no hay gran cosa para ver, pero bueno, a través de la página de Radio Atilra en vivo estamos saliendo a través de Facebook y de YouTube. Exacto. Y para ver los 85 programas anteriores, escucharlos, sí señor, entran en YouTube, ponen Radio Atilra Enigmas, y ahí les aparece todos los programas desde el año 2018. Más o menos. Hoy vamos a hablar de la Antártida Argentina. ¿Qué tal? Un tema interesante. Hay muchas teorías conspirativas sobre la Antártida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, de que hay una base subterránea de extraterrestres en la Antártida. Así es, es una de las teorías conspirativas, y que como ahí no llega nadie, entonces ahí los extraterrestres también están tranquilos. ¿Se pondrían nerviosos los extraterrestres? No ¿Será sé, una condición que tiene? Es una teoría de que dicen que están los extraterrestres, que están bajo los hielos polares. Bueno, es una de las teorías, la teoría intraterrena, que pueden estar... que la geóloga la semana pasada nos comentó que sería casi imposible que la Tierra sea hueca. Sí. Lo que no quiere decir que sea una parte hueca y otra parte más sólida. Pero bueno, son teorías, hay muchas teorías sobre dónde están o de dónde vienen o de dónde procede el fenómeno ovni, ¿no? Hablando de la Antártida, hoy vamos a probar un método nuevo. En simultáneo vamos a tener a dos personas. Mirá. Vamos a ver si nos sale. Primero vamos a hablar con el presidente y fundador de la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. De la fundación. De la fundación, ¿qué dije yo? De la base. Sí, es el presidente y fundador de la base Vicecomodoro Marambio, suboficial mayor retirado, doctor Juan Carlos Luján. Y vamos a hablar también, si podemos, con las dos personas en simultáneo, con un conocido investigador del fenómeno ovni, que es Rubén Gurú Morales, psicólogo social y docente, cofundador del Café Ufológico Río 54 y autor del libro Los ovnis de la Antártida, que lo tienen ahí, si lo pueden ver. El librito azul que aparece en vivo. Azul. Exactamente, ahí está un libro interesante para que le interesa el tema de los ovnis y de la Antártida. También después, si tenemos tiempo, hablaremos de la hipótesis holográfica sobre el fenómeno ovni, dos casos de fenómenos, uno de fenómeno paranormal y el otro de avistaje de ovnis aquí en la zona. El fenómeno paranormal en una escuela rural de aquí de General Rodríguez, y el avistaje
de ovni es en un pueblo de acá cerca pertenece a Mercedes, creo que es Gowland. Está antes de Mercedes. Está antes de Mercedes, que es una persona que tiene una cervecería en ese pueblo. Se llama Francisco Scheitler. No lo conozco. Y nos ha contado a Marcos y a mí un caso que tuvo de un avistaje de varios ovnis dentro de una tormenta eléctrica. ¿Esto fue ahora? Hace unos años, 4 o 5 años, no hace mucho. Vamos a ver si se escucha bien el audio, porque nosotros lo grabamos dentro del boliche, la cervecería, y había murmullo, pero creo que Marcos pudo mejorar el audio. Así que bueno, y como siempre la producción y conducción de este programa es del grupo GIFE, Grupo Investigador de Fenómenos Extraños de General Rodríguez. Ya estamos conectados a YouTube y a Facebook. Lo tenemos a Aldo Barroso, que como siempre nos tira alguna data y nos dice que la cámara está enfocando bien. Ha sido corregido el problema que teníamos la semana pasada. Ah, qué bueno. Bueno, no sé si acá nos mejorará la cara, pero salimos bien. Sergio Pucheta ya dice que nos está escuchando junto con su esposa Elizabeth. Y también tenemos a otras personas que me dijeron que les mande el link para que puedan entrar al programa. Y bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Por Facebook nos saluda Sidar Irime Dendro. Y también está Guillermo Barleta. Guillermo Barleta. ¿Lo conoces? Sí, un amigo, digamos que el audio que escuchamos antes en la entrada es de él es el locutor y amigo. Muy Guillermo bien. Barleta. Viste que es un buen locutor. Saludos a Guillermo Barleta. Un gusto. Bueno, ahora nos vamos a comunicar con el doctor Juan Carlos Luján para hablar sobre el tema de la Antártida, que como dije antes es el fundador y actual presidente de la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. Acá en YouTube tenemos a Detector Campero Viajero, que es Sergio Pucheta, a Andrés Segovia, a Esteban Lingeri, que nos saludan, a Cristian Rowe, un saludo al equipo, y a Andrés Segovia y Esteban Lingeri son del grupo Hemisferios. Juan R. también. Ya tenemos a varias personas conectadas en el YouTube. Así que ahora ya nos vamos a comunicar con el doctor Juan Carlos Luján para hablar de la fundación de la base Marambio. Y después con el gurú Rubén Morales, el investigador de ovnis, docente de la universidad y además es psicólogo social, con quien vamos a charlar también sobre el libro Los ovnis de la Antártida, porque acá lo que pasó en el año 1965, te voy a contar una historia. No había nacido, pero contame. Un capitán de fragata, Daniel Pericé, en el año 65, que él estaba a cargo de la gente que fue a la Antártida, viste que van sí. todo, y se quedan varios meses, creo que estuvieron 1 año o 6 meses, y fue el primer caso de avistaje de ovni en el año 65 en la Antártida, y fue la primera vez que reconocen a nivel oficial el fenómeno ovni.
Y este señor, Daniel Pericé, el capitán de fragata, después se hizo investigador de OVNI y iba a investigar con nosotros. Y lo tenemos que llamar. Después que tuvo este avistaje. No, falleció ahora. Pero estuvo muchos años después que dejó las fuerzas. Se estuvo investigando muchos casos porque se hizo creyente del fenómeno después del avistaje que tuvieron, que ahora le vamos a decir a Rubén Morales que nos relate, porque Pericé tenía un libro también sobre el fenómeno OVNI que Rubén se lo prologó y en donde contaba sus experiencias. Y en charlas de café nos reuníamos en el Café Tortoni con él y con otros investigadores una vez por mes en los años 90. Nos decía que le habían pasado más cosas estando él en la Antártida, ¿no? Había tenido más distintas avistajes que tuvo y que no sabía a qué atribuirlo, ¿no? Estas luces o fenómenos interesantes. Tenemos ya en línea, en el aire, al doctor Juan Carlos Luján. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches y saludos para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Bueno, nosotros lo molestamos para que nos cuente un poco de la Antártida, de sus experiencias en la Antártida. Usted es el fundador y actual presidente de la base Marambio, vicecomodoro Marambio. Bueno, sí. Después vamos a tener una comunicación con Rubén Morales, a ver si podemos sacarlos en simultáneo para que se saluden. Bueno, mire, yo soy presidente de la Fundación Marambio, no de la Fundación Base Marambio. Y yo he pertenecido a la Patrulla Soberanía y soy uno de los fundadores de la Base Marambio. Exacto. Ahí, bueno, de la Fundación también soy fundador, ¿no? Claro. Bueno, respondiendo a su pregunta, yo tuve la suerte y el honor de integrar la Patrulla Soberanía, que fue la que con picos, palas, barretas, construyó la primer pista de tierra en el continente antártico, que eso permitió romper el aislamiento con dicho continente, porque antes, para llegar allí solo se podía hacer buque, se tardaba más o menos desde Buenos Aires 15 días, y en la actualidad, y únicamente se podía llegar a la Antártida en épocas estivales, es decir, de noviembre a marzo, sí, cuando los hielos no están consolidados, y después desde marzo hasta noviembre ya quedaba completamente aislado. Bueno, en la actualidad, en un avión Hércules C-130, desde Buenos Aires a Marambio, se llega en 6 horas 45, fíjese qué diferencia. Sí. Y desde Río Gallego, que es donde se opera, se tarda 3 horas 30. Es decir, es un territorio que quedó, que ya perdió el aislamiento hasta esa época. Bueno, para nosotros fue bastante... nosotros llegamos a la base Matienzo, éramos de la dotación de la base Matienzo, y bueno, ahí llegamos con la base en emergencia, sí, pusimos la base en funcionamiento, se hizo el relevo del personal que estaba en emergencia, y en el mes de abril comenzamos a trabajar con la para ver el tema de Marambio. A ver, se sobrevoló la isla Seymour, la isla Marambio, sí, y se obtuvieron fotografías oblicuas y verticales. Bueno, esas fotografías determinaron las distintas alturas, distintas cotas, y se pudo ver que había una meseta semiplana de 3 kilómetros por 4 que coronaba esta isla, la isla Vicecomodoro Marambio. Bueno, intentamos llegar por sobremar congelado, llegar por utilizando vehículos, pero las condiciones de los hielos no lo permitían,
había lugares que se había descongelado, otros lugares que había muchas grietas, y entonces teníamos un pequeño avión con esquíes, despegamos con esquíes de Matienzo, y se anevizó en una bahía que estaba congelada, la bahía López de Bertodano, abajo de esta meseta. Bueno, una patrulla de avanzada subió 4 horas más o menos para llegar arriba, y se encontró que era una superficie semiplana de barro congelado, barro arcilloso congelado, que se llama permafrost. De ese barro emergían piedras y rocas de distintos tamaños que por lógica no permitían el aterrizaje de un avión. Entonces nuestro trabajo era despejar esas piedras y esas rocas, y con picos, palas, barretas, sacábamos las piedras, las despegábamos porque con el frío se pegan. Las grandes las poníamos a los costados en un ancho de 25 metros, y donde sacábamos piedras grandes poníamos piedras chicas y después pedregullo, y íbamos alisando el suelo de forma tal que pueda rodar la rueda de un avión. Vivíamos en pequeñas carpas para 2 personas, carpas que cuando entramos prendíamos el calentador, un calentador Primus, y ya al bajar al subir la temperatura, nos sacábamos la campera, las botas, y nos metíamos la bolsa de dormir. La temperatura afuera hacía 15, 20, 30 grados bajo cero, ¿no? Y adentro de la carpa, una vez que apagábamos el calentador, hacía la misma temperatura, al punto tal que nuestra barba, teníamos una barba copiosa, se hacía hielo todo alrededor de la boca, inclusive nos salía de la nariz, de los orificios nasales, 2 estalactitas de 2 centímetros más o menos. Eso nos ocurría cuando nos despertábamos, ¿no? Teníamos que esperar un rato, volver a prender el calentador para que todo eso se derrita. Bueno, perdón. ¿De qué año estamos hablando? Yo no normalmente coordino cuánto tiempo puedo hablar, porque no sé que hoy me hicieron un reportaje en directo en un canal de televisión, y me apareció de pronto que tenemos que cortar, pero no sé cuánto tiempo tengo para poder seguir. Tenemos hasta las 10. Uy, bueno, no tanto, no. Bueno, entonces tranquilo, porque estoy hablando rápido por las dudas, porque normalmente en el mensaje que me mandan a mí de la fundación me ponen los minutos, y acá no me pusieron esta vez. No hay problema. Bueno, gracias. Bueno, entonces nosotros en esa... Y bueno, voy a contar algo que le voy a dejar de... Íbamos avanzando, y cuando la pista tenía 300 metros de longitud, ese pequeño avión que había anevizado en la bahía abajo, en la costa de la isla, se le cambió el sistema de esquí y se le puso un sistema de esquí rueda. El 25 de septiembre de 1969, con los esquíes, despegó del hielo, de la nieve, mejor dicho, de la base Matienzo, y en el aire el mecánico con una bomba hidráulica levantaba los esquíes y quedaban las ruedas para rodar. Ajá. Y fue la primera vez en la historia de la humanidad que un avión aterriza en una pista natural de tierra con ruedas. Jamás en la historia del mundo había un aterrizado, porque sí, anevizaban estos pequeños aviones en la nieve y en el hielo, pero no en una pista de tierra. Juan Carlos. Bueno, sí. ¿Qué tal? Ricardo es mi nombre. Mucho gusto, Ricardo. El gusto es mío de saludarlo. Bueno, le quería preguntar, ya que usted nos permite que lo interrumpamos porque se extiende un poco, preguntarle, ¿cuántas personas fueron en ese primer viaje cuando ustedes llegaron a ese lugar? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran?
Sí, ¿cuántos era el grupo que empezó? Bueno, en este momento tendría que ponerme a mirar la lista y más contarlo. o menos. No, fue más o menos. Los que fueron son los que estaban como fuerza agregada en la Estación Aeronaval Petrel, y 3 hombres de la base Matienzo. Esa fue la patrulla de avanzada, que después, con el correr de los días, algunos volvían, uh-huh, y otros se incrementaban, y en total la patrulla en sí fueron 21 integrantes. Ajá. Bueno, ¿le sigo contando? Sí. Bueno, le sigo la cronología que estaba llevando de cómo fueron los hechos. Después de ese 25 continuamos la tarea, y el 9 de octubre sobrevoló un avión Hércules de 130 y nos arrojó distintos elementos muy importantes para nosotros, por ejemplo picos, porque los picos de 52 centímetros, de tanto darle a la piedra, habían quedado reducidos a menos de 20 centímetros, y ya no eran picos, eran masas, no servía. Nos lanzaron trotil, explosivos, unas carretillas que se deterioraron algunas porque no se abrió bien el paracaídas, y la única que quedó la atamos con alambre, le hicimos, y todas esas piedras que estaban a los costados las alejamos por razones de seguridad. Recibimos carta, que fue muy importante, víveres, más carpas, ropa, y bueno, y eso nos dio más fuerza para seguir adelante, y así fue que llegó el 29 de octubre de 1969, sí, que desde la base aérea militar, cuando la pista tenía 900 metros por 25 de ancho, se le colocaron unos tambores de combustibles en la cabecera de pista, donde se le ponía material combustible para que largue humo, porque el avión no había radiofaro, no había radio baliza, sino que el avión venía haciendo navegación pura, uh-huh, y al observar a lo lejos el humo ya le decía dónde estaba la pista, y esos 4 tambores le marcaban la cabecera de pista y el eje de la pista. Bueno, fue un avión Fokker F-27, cruzó el Drake, que es un estrecho que separa continente antártico del continente americano, 1000 kilómetros tiene el Drake, y después de volar 1400 kilómetros aterrizó con ruedas en la precaria pista, y fue para nosotros muy emocionante. Ese fue un momento que yo cada vez que lo cuento me emociono, porque fue algo, se cumplió una utopía, se cumplió un sueño, se cumplió algo, una locura, porque hasta nos trataban de locos, decir que vas a hacer una pista de tierra en la Antártida, si la Antártida es un manto blanco de hielo y de nieve. Y bueno, lo hicimos porque la meseta, al estar en altura y en lugar con mucho viento, hacía que se barra la nieve, y por eso era que estaba desprovista de nieve. Ahora no, ahora con las edificaciones se llena de nieve, ¿no? Pero al no haber nada, la nieve se volama. Bueno, se realizó una ceremonia de fundación, de inauguración de la pista. Nosotros volvimos a la base, porque nosotros éramos la Patrulla Soberanía, y nuestro asiento era Petrel, algunos, y otro Matienzo. La dotación 1970 que nos relevó, vivieron también las mismas condiciones nuestras, viviendo en carpa, trabajaron con los mismos elementos que nosotros, y levantaron las primeras instalaciones y alargaron la pista de 900 que la dejamos nosotros a 1200, que es la medida actual. Bueno, con esa capacidad operativa, el 11 de abril aterrizó un Hércules C-130. Un Hércules es un galpón con alas, es un avión que tiene rampas que los vehículos pueden subir por sus propios medios, por su propia tracción. Tiene un sistema de paletización donde se puede ingresar la carga sobre rodillos. Es un sistema muy importante. El Hércules carga 20.000 kilos, pero opera con 10.000 kilos de carga, es decir, fue muy importante, y eso trajo
un antes y un después en la Antártida. Por ejemplo, unos años después, en el 78, se instalaron familias en la base de ejército Esperanza, familias que, bueno, ahí hay una escuela, la escuela 38, es decir, hay chicos que concurren a clase como acá, han nacido argentinos, porque allá no había nativos, han nacido argentinos que tienen una particularidad, que son argentinos y no son americanos, porque no nacieron en el continente americano, nacieron en el continente antártico. Bueno, se comenzaron a hacer los vuelos en sentido transpolar, Australia, Nueva Zelanda y Oceanía, son vecinos nuestros vía Antártida. Antes, para llegar allí se tardaba 3 días, había que volar a California, por ejemplo, cruzar el Pacífico, bajar al sur, y bueno, y era un vuelo, ahora en un vuelo directo. Lamentablemente Aerolíneas Argentinas hace unos años, por razones económicas, dejó de volar, pero hay líneas, fusiones de líneas extranjeras que hacen esos vuelos. Bueno, la Antártida ahora es una base modelo, se le ha hecho otra pista de 1.600 metros que todavía no está habilitada, pero va a ser muy importante en cuanto se pueda habilitar. Y bueno, es una base muy, muy importante y una base modelo. Bueno, eso es el antes, el durante y el después de lo que fue la fundación de la base Marambio. Si desean hacerme alguna pregunta, quedo a disposición de ustedes. Bueno, para poner en contexto por ahí a los oyentes, porque tenemos oyentes de por ahí de cualquier lugar del mundo, ¿usted nos puede decir por qué se le puso Marambio? ¿Quién fue el vicecomodoro Marambio? Muy buena pregunta. Esa, porque muchas veces dice Marambio, ¿quién es Marambio? Porque en realidad, bueno, Marambio, en el año 1952, el vicecomodoro Marambio, con un avión Avro Lincoln, voló hasta Bahía Margarita, que es al sur del Círculo Polar Antártico, es donde en la actualidad está la base de ejército San Martín, y bueno, fue por un vuelo humanitario, vamos a decir, porque tuvo que lanzar supervivencia y elementos por esa gente que estaba en emergencia, que no había llegado el buque. Sí. Bueno, fue la primera misión que realizó la Fuerza Aérea Argentina en la Antártida. Es decir, la Armada fueron los primeros, ¿no? Que son los que van, los que van por el medio marítimo. Sí. El Ejército, el 50 y pico más o menos, y la Fuerza Aérea, su primera incursión en la Antártida fue en el año 52. Unos años después, el vicecomodoro Marambio, volando a Córdoba, en la localidad de Mugueta, provincia de Santa Fe, venía un avión casualmente de la Escuela de Aviación a Palomar, y él iba de Palomar a la Escuela de Aviación, y no sé por qué motivo chocaron de frente y murieron todos, y allí murió Marambio. Como Marambio era un buen oficial, tenía buenas clasificaciones, era una persona que tenía también se destacaba en lo que hacía. A la isla Seymour se le dio el nombre de Isla Vicecomodoro Marambio. Por ese motivo, la base lleva el nombre de... el primer nombre que tuvo era Base Aérea Vicecomodoro Marambio. En la actualidad es Base Marambio. Bueno, esa es la historia del nombre de la base. Más o menos, ¿cuánto tiempo va cada contingente a la Antártida? ¿Cuánto tiempo se quedan? Bueno, las dotaciones son anuales. Por ejemplo, la dotación de la base Matienzo ya se realiza todos los 29 de octubre. Este año se atrasa una semana más o menos, por razones de la pandemia, de esto, trae problemas porque la gente se tiene que
tiene que estar en cuarentena, hay una serie de complicaciones, bastantes complicaciones, entonces se demora. Pero la base Marambio el 29 de octubre realiza los relevos todos los años. Ahora entra la dotación 53. Y las otras bases llegan durante diciembre, enero, febrero, que son, por ejemplo, hay bases que están muy al sur, como San Martín, son las últimas, o Belgrano, después está Giovanni, que es Carlini, se llama ahora, y Esperanza. Esa normalmente lo hacen con buque y a veces lo dejan en Marambio y lo hacen con helicóptero o avión, los relevos, pero durante el verano. Ese es el tiempo y están un año. Claro. Y después hay personal transitorio, grupo de tareas, pero las dotaciones fijas son más o menos en total con todas las bases, les digo porque en estos días de las votaciones se estaba mirando la cantidad y está más o menos en el orden de los 200, menos ahora porque este año no fueron las familias por la pandemia. Claro. Unas 250 familias, unas 250 personas son las que defienden pacíficamente la Antártida allí en aquel continente. La soberanía de la Antártida Argentina. Exactamente. Y dígame, están por salir entonces ahora el contingente nuevo. Y creo que el sábado ya claro. En este momento están en cuarentena. Claro. Y parten de allí, quedan en cuarentena en un lugar en Río Gallegos, hasta tanto se den las condiciones climáticas que se dan, ¿no? Pero por la duda, porque a veces se tarda para hacer el cruce, que el cruce son 3 horas y media más o menos. Sí. Es decir, esta dijo que es la 53. 53, sí. 53. Y usted porque, hace 52 años que fue la primera vez. Bueno, sí, que estuve haciendo Marambio, pero yo tengo experiencia antártica desde el 67, el 1967. Mi informe, la mía personal, pero claro. Fui a Matienzo en el 67, tuve que volver. Después integré la Patrulla de Soberanía y después fui otras veces. Y después voy todos los años, pero este año no porque tuve un episodio que me tuvieron que intervenir del corazón, sí. A corazón abierto, y bueno, y me tengo que quedar acá. Bueno, se recuperó bien, se está recuperando. Sí, porque mire, ahora estoy hablando, porque no estaba seguro la coordinadora si iba a hacer reportaje, ¿no? Sí. Y porque hace 20 días atrás hablaba todo así que parecía un viejito, pero no, le dije, no, ¿cómo voy a...? Se interesa mucho la gente por este tema, sí. Y bueno, hemos tenido infinidad de llamadas de todos los medios, ¿no? Y se ha publicado también todos los medios. Puedo hablar medio, se me queda la voz, pero lo puedo perfecto. Hacer. Juan Carlos, le pregunto, una vez que ustedes tienen el viaje organizado, llegan a la base, ¿cuáles son las tareas que se pueden realizar o cuál es el objetivo de constante, además de la soberanía, ¿no? Me imagino que es algo que continuamente se debe hablar, pero después, ¿qué tareas realizan o qué tarea le deja un contingente al otro para que realicen en algo que todos pensamos que es tan solitario, que pareciera que no hay nada para hacer? Sí. Bueno, este año es medio problemático, porque no es que antes se superponían las dotaciones, ahora unos van y otros vienen, se hace en el mismo día todo por el tema de la pandemia, y que se cuida mucho el tema, porque si llega a pasar algo allá es un desastre. Entonces, se le entrega la base se entrega a las distintas, hay dependencias como por ejemplo el pabellón científico, el servicio contra incendio, el servicio de sanidad, la usina, la cocina, el abastecimiento, que es donde
allí donde se guardan todos los elementos, y tanto precedero como no precedero. Lo más importante de esta pregunta, sí, es que la base no es una base militar, está integrada por militares que están en el lugar para prestar apoyo logístico y operativo a las actividades científicas, porque la Antártida, es un territorio de paz, de ciencia y de preservación del medio ambiente. Entonces el personal militar, ¿por qué va? Porque está acostumbrado a un sistema de disciplina, que estar, por ejemplo, hay bases que son 15 personas, un año, todos juntos, tiene que haber una disciplina. Entonces, se puede llevar bien, y después no solo eso, sino que el personal militar está preparado física y psíquicamente para el riesgo, para las tareas de riesgo, porque a veces hay que salir en búsqueda de patrullas perdidas, y bueno, hay que hacer, la Antártida en sí es riesgo para todos. Entonces, por eso está integrada por personal militar. Pero lo más importante son las tareas científicas. Hay un laboratorio de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, sí, donde hay distintas disciplinas que se estudian. Va personal directamente científico en todas las bases. Todas las bases hay una o dos que no tienen, pero tienen laboratorios donde hacen estudios, inclusive estudios con países extranjeros, con otras, y después está el Centro Meteorológico Antártico. Es decir, todas las bases mandan su información, y ahí se procesa y ahora antes se pasaba al servicio meteorológico, ahora ya hay sistemas internacionales que van recibiendo la información, y la Antártida y el tema de meteorología es muy, muy importante, porque la Antártida es una fábrica de tiempo. A mí en una oportunidad escuché una charla que me gustó mucho lo que contó. Dice que es como si el mundo, en el polo norte y en el polo sur, tendría dos grandes ventiladores. Entonces, cuando un ventilador sopla, tira el frío hacia el centro, hacia el resto del mundo. Es una fábrica de tiempo. Todo lo que ocurre allá se puede ayudar a los pronósticos de acá. Y se hacen trabajos de paleontología muchísimo. Se han encontrado ahí en la zona de Marambio gran cantidad de restos de dinosaurios. Hay una zona que y trabajan con los fósiles. En la Antártida hace millones de años eran bosques esa zona, y se están encontrando especies. Es un trabajo muy, muy, muy importante, y sobre todo también el comportamiento de los hielos. Ahora, en estos últimos años, se están derritiendo, se están barreras de hielo. Justo por ese tema le quería preguntar si tiene conocimiento o tiene alguna opinión formada acerca de un iceberg que se desprendió hace aproximadamente un año y algo, que supuestamente lo medían y tenía unos 175 kilómetros cuadrados, y que eso iba a tener un impacto importante. Sí. Ya se fue derritiendo, sí, y se fue fraccionando, ¿no? Sí. Respecto a eso, nosotros tenemos la página de internet www.marambio.acu, la de Argentina, la Q de queso, donde tiene un buscador, uno pone iceberg o témpano, y no es uno, hubo varios témpanos que salieron a navegar, pero nosotros dimos la noticia cuando estaba ocurriendo eso. Dimos la noticia porque nosotros publicamos boletines de noticias todos los meses, donde
contamos la historia de la Antártida, las efemérides, y aparte de eso, los hechos ocurridos durante o a ocurrir durante esos meses, ¿no? Y hemos seguido esta información y está muy, muy, muy completa. Pero se han desprendido muchas barreras, ¿no? Que son las que forman los témpanos. Y bueno, y esos son los que anduvieron dando vuelta. ¿Usted tiene una opinión formada acerca del calentamiento global? ¿Cómo impacta, por ejemplo, en la Antártida? Bueno, mire, a mí me pasó algo personal. Nosotros cuando llegamos a Matienzo, vio que le dije que estaban en emergencia. Sí. Nosotros no podíamos llegar a Matienzo. Entonces descargamos toda la carga que llevamos para Matienzo en un témpano que estaba navegando a la deriva. Sí. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Los pilotos de helicóptero trasladaron las 300 toneladas de carga desde allí hasta un lugar que es una isla que se llama Robertson. Ahí descargaron todo y desde allí, unos 50 kilómetros más o menos, son 30 kilómetros lineal, pero hay que dar unas cuantas vueltas, con estos vehículos Snowcat que tienen orugas. Sí. Nosotros y llevan como acoplado, vamos a decir, trineos de carga. Hicimos varios, un mes y pico, por sobre la barrera del Larsen. Yo recuerdo una vez que tuvimos que parar porque era tal el viento y que no podíamos avanzar y no veíamos nada, y lo primero que hay que hacer es bajar del vehículo, armar una carpa, meterse adentro y esperar que pase. Bueno, cuando abrimos así la carpa estaba ahí nomás la base, pero no sabíamos porque no podíamos caer en una grieta, es peligroso avanzar sin ver. Y bueno, estábamos así, claro, la carpa estaba apoyada en el hielo de la barrera, y escuchábamos tum, tum, así. Y me dice mi compañero, che, mirá el ruido que hace, a ver si todo esto nos lleva al mar. Digo, no, le digo, escúchame, acá el mar está a 500 metros, una media cuadra para abajo, el espesor, porque te cree que va a pasar algo. Cuando llegué, en unos 20 años después, 25 años después, volé de Madambio a Matienzo. Y yo veía agua, y decía, pero ¿dónde estamos? Cuando estábamos sobre Matienzo estaba en el medio del Nunatak, en un Nunatak es una floración de tierra, en mar congelado o en barrera. Bueno, ahí arriba está la base. Y eso, nosotros íbamos hasta la costa con el vehículo. Y eso era mar. Y me dice, sí, se desintegró todo, pero claro, venimos desde Matienzo, Marambio hasta acá, y todo mar, sí. Una superficie de un triángulo de 70 kilómetros de lado. 70 kilómetros de lado. Todo eso era barrera, 500 metros de espesor la barrera, y se desintegró. Entonces ahí fue cuando lo sentí, porque no lo podía creer. Yo lo cuento porque que esto le pase a un ser humano es raro, porque estas cosas pasan billones de años, claro, no en 20 años. Claro. Y bueno, y después también, qué sé yo estaba en la Antártida en una oportunidad me invitaron con mi señora y mis hijos, y viene mi señora y me dice, mira, está lloviendo. Digo, no, Mari, no llueve. Le digo, acá no llueve, está lloviendo. Me lleva afuera, ella siempre tiene razón, estaba lloviendo en la Antártida, y ahora llueve en la Antártida. Hasta hay una laguna, en época de verano, el deshielo, hicieron una represa, así que el agua no caiga de la meseta, y ahí se junta agua, y de allí utilizan el agua para uso humano, ¿no? Sí, no, yo el tema y aparte los distintos barreras que se están desapareciendo, glaciares, es lo mismo que está pasando también en la cordillera, ¿no? Que retroceden los glaciares, que es muy, muy importante, no se le da la importancia que tiene, pero
ha cambiado al punto tal que el año pasado llegó a 18 grados la temperatura, cuando la temperatura de la Antártida es siempre bajo cero. De vez en cuando puede subir 1 grado, 2 grados, 5 grados, pero 18 grados sobre cero es... ¿Un día o cuántos días a 18 grados? No, unas horas. No, si están días. En Marambio, cuando subió la temperatura, y nosotros ese día que estábamos con mi señora, que llovió, íbamos caminando y era como una ciénaga, hacía un día, porque como el piso, es el suelo, es barro congelado, se derretía. Es preocupante, no se le da la importancia que tiene, pero es preocupante. Es preocupante entonces el calentamiento global que está sí, estamos destruyendo el planeta, y lamentablemente ahora tenemos lindos autos, todo el mundo tiene auto, pero cada vez que apretamos el acelerador estamos quemando nuestros cielos, digo yo. Sí. Me quedó algo que usted dijo, y bueno, no lo quería dejar pasar. En un momento fue bosque la Antártida, dijo usted que era bosque, era selva tropical. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se sabe por qué cambió así el clima? ¿Cuál fue el motivo? No, lo que pasa es que los continentes estaban todos unidos. Hubo un momento que se desprendió, y bueno, y en lo que estuvo en la Antártida, por ejemplo, yo tengo una teoría y la he comentado con geólogos, y sí, debe ser eso, porque no hay muchas cosas. Que, por ejemplo, la meseta, que cómo puede ser que en una isla hay una meseta semiplana, ¿no? Y bueno, eso algún día, eso fue lecho de mar, porque inclusive está a 200 metros sobre el nivel del mar y usted encuentra caracoles. ¿Cómo hicieron para subir los caracoles los 200 metros? O sea que eso fue lecho de mar. Eso emergió en los movimientos de tierra, se congeló y quedó esa meseta, porque es como un milagro ver la meseta, porque está la isla de distintas alturas, no es una isla plana, son de distintas cotas, distintas alturas, y esa meseta ahí arriba es y después la cantidad de fósiles que hay, pedazos como de lechos, y después la gran cantidad sobre todo de los fósiles de dinosaurios. Bueno, también los dinosaurios que han encontrado, y hasta lo han armado, vamos a decir, ¿no? Pero no solamente dinosaurios, sino otros animales que ya no existen. Claro, que en ese momento existían ahí. Seguramente con el deshielo, lamentablemente aparecerán cosas nuevas, ¿no? Claro, bueno, no, el deshielo, y sí. Bueno, por ejemplo, el metanol trae muchos problemas por el cambio climático, por y bueno, y debajo del agua sale metanol, o sea, sale a la superficie. O sea que acá están las están las chimeneas, están los autos, están los aire acondicionados, pero también el mar también manda elementos nocivos, que eso no lo podemos ver nosotros, ¿no? Claro. Pero es realmente preocupante, y bueno, las cosas que están pasando en el mundo. Claro. Acá tengo 2 preguntas que me hacen los oyentes. Estamos hablando con Juan Carlos Luján, el fundador de la base Marambio. ¿Está bien? No, uno de los fundadores. Como él aclara, uno de los fundadores y actual presidente. Acá Rubén Morales, que ahora nos vamos a comunicar con él,
mientras seguimos charlando para que se saluden. Pregunta si hay fósiles humanos del Cuaternario. Desconozco. Desconoce. Desconozco porque no soy científico. Claro. Y Desconozco. Christian Rowe pregunta... ¿Y restos humanos en la Antártida? No creo. Christian No creo Rowe porque pregunta si... ¿Cómo van a llegar allí? No hay... Claro, hay que ver no si, hubo si forma que de estaba llegar. habitada o O cuando... puede ser que hayan estado en cuando África, estaba por junto allí. con el continente. Podía haber, pero bueno, depende del año. Acá preguntan si en sus viajes o estadías a la Antártida vivió algún suceso extraño. Acá preguntan si en sus viajes o estadías a la Antártida. Hola. Hola. Sí, lo escuchamos, Juan Carlos. Si en sus viajes o estadías a la Antártida vivió algún suceso extraño. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente, sí. No, debe ser porque estamos tratando de comunicarnos con Rubén. ¿Usted en los viajes o estadías a la Antártida vivió algún suceso extraño que le haya parecido extraño, que no le parezca que tenga una respuesta normal, algo anormal, algo anómalo que haya visto en el cielo o en el mar? Bueno, parece que no me escucha. Claro, creo que al estar buscando la otra llamada con Claro, Rubén se Morales corta. se complica la comunicación con Juan Carlos. Ahora, vos sabés que me acordé de un caso de un ingeniero en la Antártida, que ahora le voy a preguntar, que falleció en la Antártida y que era de General Rodríguez, de acá era, Sí, tenés razón. ¿Te acordás? Fue conocido el caso. que iba en un cuatriciclo, no sé qué estaban buscando y cayó en un pozo. Tenés razón. Quizás Sí, fue él hace se como acuerde. 5, 6, 8 años. Sí, más o menos. Me acordé ahora justo de eso, de ese Hola. momento. Juan Carlos, Sí, mil empezó disculpas. a hacer un ruidito y se cortó. Sí, mil disculpas porque estábamos tratando de comunicarnos con Rubén y bueno, algunas complicaciones técnicas. Acá mi compañero Carlos le quiere hacer una pregunta. Adelante. Es una pregunta luctuosa, Juan Carlos. Yo recuerdo hace unos 8 o 10 años que falleció un ingeniero, creo que era, que iba en cuatriciclo en la Antártida, cayó en un pozo, que casualmente vivía acá donde vivimos nosotros, en la ciudad de General Rodríguez. Sí. ¿Recuerda? Fue en... Sí, eso lo tenemos en la página de internet. Saqué Sí. el nombre, marambio.acu, tenemos esa historia. Sí. Fue, ellos eran de la base Carlini, digo Giovanni porque como yo soy viejo, la base se llamaba antes Giovanni, Sí. me quedó pegado. La base Giovanni, ellos estaban fueron a la base chilena, Claro. que está en la isla 25 de Mayo, que es una isla donde hay bases rusas, chilenas, coreanas. Ajá. Hay estaciones científicas de distintos países. Claro. Ellos volvían con una moto de nieve, eran motos de nieve. Moto de nieve era. Exacto, y una de las motos de nieve se fue a sino que una arrastró la otra aparentemente, y cayeron en una grieta y estuvieron varios días para rescatar los cuerpos porque murieron. Claro. Fue bastante. Yo tuve la oportunidad de estar en Marambio cuando fueron trasladados los cuerpos y una patrulla del ejército argentino fue la que los rescató, que fue algo verdaderamente impresionante. Claro. Las tareas que tuvieron que realizar porque no buscaban y no encontraban. Yo no estoy tratando, que empezaba con T el apellido de esta persona que usted dice que vivía acá. Estoy tratando De buscarlo. de que se aparezca. Entonces, sí, no,
rescate en la Antártida. Acá está, sí. Era eran dos hombres de Giovanni, se llamaba Giovanni, sí, todavía, y el nombre empezaba con T, bueno, Rusasca, fue una patrulla, que la patrulla que lo rescató fueron los que habían llegado acá. El licenciado biólogo Augusto Thibaud. Thibaud, exacto. Y el suboficial Carbajo, sí, y Mario Leonard. Sí, la verdad que sí, fue bueno, eran los que integraban esa patrulla, que esos dos perdieron. Acá nosotros, si uno pone Giovanni Grieta en el buscador, sale toda esta historia, todo el relato de los hechos, ¿no? Como lo fueron. Claro. Un relato bastante extenso. Sí, era un biólogo que vivía aquí. Sí. Sí, era muy conocido. Licenciado en biología, Augusto Thibaud. Sí. Ese era uno de los que cayeron, ¿no? Sí. Bueno, entonces no nos hemos podido comunicar con Rubén, no importa. Ahora lo despedimos a usted y lo llamamos a él. Pero me quedó la última pregunta de Cristian Rowe, que dice: no puedo dejar de preguntarle a don Juan Carlos si en sus viajes o estadías en la Antártida vivió algún suceso extraño. ¿Qué me dice? No, siempre estuve mirando hacia el cielo y mirando hacia todos lados, esperando encontrar algo extraño. Sí. Lo único que para nosotros era extraño y raro, estoy hablando del año 69, ajá, cuando salíamos en la base Matienzo afuera de noche y veíamos pasar los satélites. Era una cosa para nosotros, claro, en esa época no existía. Pero después nada raro. Juan Carlos, tengo una última pregunta para hacerle, y más que nada agradecerle tanto tiempo para contarnos tantas historias y tantas anécdotas. Hace un tiempo vi como un documental que hay en una página de internet, y mostraban a un grupo de gente que salía como de recorrida por la Antártida, y dado el contraste blanco del suelo, podían divisar como pequeños meteoritos que se encontraban sobre el piso. ¿Le pasó alguna vez encontrar este tipo de material, como una pequeña roca que... No. A diferencia de otros lugares... aparte de eso, que se mezclarían entre todas las otras rocas y no podría determinar cuál es un meteorito. No, pero no, nada de eso, no. ¿Nunca lo vio? Nunca. Bueno, doctor Juan Carlos Luján, agradecidos por su tiempo, por sus comentarios. A la gente le encantaron todas sus historias. Y bueno, en algún momento lo volveremos a llamar en otra emisión de nuestro programa, si le parece. Yo quedo a disposición de ustedes, y le digo que el agradecido soy yo, porque nos ayuda a lograr los nobles objetivos de la Fundación Marambio, que es la de difundir la importancia de la presencia argentina en la Antártida y valorar tareas que muchos no conocen, de riesgo y de heroísmo que se cumplen allá. Así que yo les agradezco, y aquellos que normalmente, después que tengo estos reportajes, sí, recibí un mensaje de gente con preguntas o que solicitando inscribirse, porque todo la página marambio.acu es una enciclopedia antártica. Hay de todo. Tiene un buscador, como recién le dije, usted, sí, pone Thibaud y va a encontrar toda la historia. Claro. Pero aquel que lo quiera hacer ahora, hace un mensaje a info@marambioacu, info@marambio.acu, el A de Argentina y la Q de queso,
y nos pregunta cualquier cosa o nos dice que quiere suscribirse, lo importante es la localidad donde viven, porque nosotros lo tenemos zonificado. Que nosotros inmediatamente le contestamos o directamente nos ponemos en contacto y recibe nuestra información, y es gratuita, por eso que le agradezco que nos ayuden a la difusión. Gracias. Como dije, porque dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. La Antártida hay que conocerla, claro, para amarla, así defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria. Así Gracias. que es info@marambio. Sí. .acu. Exactamente. Para los que quieran entrar a la página. No, la página, eso es para hacer el mensaje. Para mandar mensaje. Su nombre y apellido. La página es lo mismo, pero es www.marambio.acu, o si no ponen marambio.acu y entran igual. Inclusive ahí, si quieren suscribirse por la página, hay un formulario que lo llenan también. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias y buenas noches, y que siga su buena recuperación. Gracias, muy amable, gracias. Muy buenas noches. Bueno, interesante. Muy interesante. Muy interesante lo de la base Marambio de la Antártida Argentina. No pudimos hacer la conexión con Rubén, pero bueno, ahora vamos a una pausa y ya venimos con la conexión con Rubén Morales. Volvemos. Bueno, ahí compartí en YouTube y también ya lo había puesto en Facebook, el link de la página del doctor Juan Carlos Luján, para que todos los que quieran interiorizarse un poco más puedan acceder más fácilmente. Porque es raro, sí, es .acu, casi siempre tiene otra extensión el link o la página, pero bueno, ahí está puesto para todos los que quieran. Perfecto. Entrar. ¿Lo pusiste en YouTube también? Sí, ahí está. Bueno, entonces vamos a un temita y volvemos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Espero que les haya gustado la nota con Juan Carlos Luján. Interesante. La verdad que es un héroe, como dice Esteban Lingeri. Son héroes estas personas que van, se mueren de frío y siguen yendo a cuidar el territorio de la Antártida Argentina. Ahora nos vamos a comunicar con Rubén Morales, que escribió el libro Los ovnis de la Antártida. Ya que estamos en el tema de la Antártida, siempre hacemos una introducción sobre los temas que tratamos. Dice: historias extraordinarias del continente blanco. El mayor misterio celeste contemporáneo en el más desconocido de los continentes, porque es verdad, es el más desconocido de los continentes, la Antártida. Los avistamientos de objetos no identificados en los cielos del extremo sur han sido más numerosos de lo que se cree. Y estamos ya al aire conectados con Rubén Morales. Hola Rubén, ¿cómo te va? Hola, estimado Carlos, muy buenas. Muy buenas, un gusto saludarte y saludar a tu compañero. Gracias, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo te va? Un gusto, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto también. Bueno, escuchaste toda la nota que le hicimos a Juan Carlos Luján. Lástima que no pudieron saludarse al aire, pero bueno, viste cómo es esto de que siempre falla las redes sociales y la electrónica. Pensábamos que podíamos comunicarnos en simultáneo, pero no se dio. Claro, bueno, qué lástima, porque la verdad que me hubiera gustado saludarlo a su oficial mayor Juan Carlos Luján, sí, con quien bueno, a quien tengo una gran estima y aparte he compartido con él alguna reunión con antárticos, más de una, pero fundamentalmente recuerdo un asado que compartimos en casa del querido amigo Pablo Justo, que lamentablemente falleció el año pasado, que tuvimos ahí una reunión de antárticos con la dotación de lo que había sido la base de Decepción en el año 65.
Ajá. Y participó Juan Carlos y quedó fascinado con las historias que se contaban y demás. Y de hecho Juan Carlos mencionó su página web de marambio.acu. Acu es el posfijo sería, que corresponde a Antártida. Claro. Tiene una así como .ar es Argentina, claro. .acu es Antártida. Claro. Así que él tiene un dominio de internet radicado en Antártida. Eso es interesante también. Eso también es soberanía. Sí, sí. Era justo lo que le comentaba a Carlos, que me parecía raro el AQ y no me imaginé que podía ser eso. O sea, poco conocimiento de mi parte, pero es muy llamativo. Claro, evidentemente debe venir del francés Antarctique. Ajá. Y bueno, con Juan Carlos, ya te digo, hemos participado en algunas reuniones muy amables con antárticos, y también tengo que reconocerle y agradecerle que en esa página marambio.acu van a encontrar una elogiosa reseña de mi libro que publicó. Claro. Un elogioso comentario sobre mi libro Los ovnis de la Antártida, sí. Que bueno, para mí es un honor, obviamente, en un sitio que normalmente no se dedica a estas cosas, digamos, claro. Tengamos la posibilidad de que se difunda el material del libro. Y hay también algún caso publicado ahí que tiene que ver con uno de los casos publicados en el libro, que es el incidente que protagonizó Tito Bursi. Tito Bursi en 1961 en la base Orcadas, que está relatado en la web de la base Marambio. Ajá. También tengo ahí publicadas otras notas que no tienen mucho que ver con lo ufológico, que tienen que ver con alguna historia antártica, digamos. Antárticas, sí. Claro. ¿Tuviste oportunidad de ir alguna vez? No, vos sabés que de todo esto me ha quedado la gana de poder ir realmente. No descarto a mis 62 años, ya extinguiéndose mis 62 años, no descarto la posibilidad de ir a la Antártida algún día. Me gustaría realmente conocer ese lugar, que de todos modos ahora es bastante más amable que en la época, digamos que 20, 30 años atrás, ¿no es cierto? Claro. Pero la verdad que es muy elogioso. Yo quisiera, por eso me hubiera gustado decírselo de frente a Juan Carlos. Es muy importante lo que ha hecho Juan Carlos con su página, porque si vos en General Rodríguez salís ahí al centro comercial con un micrófono, con un grabador, y le preguntás a la gente, dígame el nombre de una base antártica, te van a decir Marambio. Uh-huh. Sí. No te van a decir Petrel, no te van a decir Decepción, no te van a decir Orcadas, por más que tiene más de 100 años en la Antártida. Sí. Y eso te habla, cuando te dicen Marambio, lo que te están diciendo es Juan Carlos Luján. Porque él fue el que, a través de su fundación, a través de su museo, ahí en Villa Adelina, y a través de la tarea de difusión con sus boletines, que si vos tenés un mail, te llega todos los meses el boletín. Es impresionante la capacidad de difusión que tiene. Él es el que ha logrado, esa persona que entrevistaron ustedes, que digamos tiene sus aspectos, que hay quienes lo apoyan, quienes lo critican, quienes le dicen que tiene demasiada figuración y demás, sí. Pero es esa persona quien ha logrado que la base Marambio sea conocida en el país y en el resto del mundo, y gracias a él tiene esa difusión, y no la tienen otras bases. Claro. Yo qué sé yo, en mi libro por ejemplo, he estudiado mucho los casos de la isla Decepción, y nosotros como ufólogos
tenemos el recuerdo por el capitán Pericé y demás de la isla de Decepción, pero vos hablás con alguien de la calle y le decís que hay una isla que se llama Decepción y te dicen ¿qué es eso? Sí, o las Orcadas mismo. Las Orcadas mismas, acá claro. Veo que hay una nota en el libro que habla del año 1927 en las Orcadas. Bueno, es que las Orcadas está ocupada por argentinos desde 1904. Claro, qué bárbaro. En el 27 fue cuando se empezó a hacer por lo menos ya comunicaciones con radio. Hasta ese momento obviamente no tenían ni eso. Claro. Que en el 27 por ahí fue cuando estuvo en Moneta como comandante, como comandante de la base, que es el autor del libro 4 años en las Orcadas del Sur. Pero ahora, esta gente son héroes de verdad, como dice Esteban Ligieri, verdaderos héroes. Sin duda. Y hoy en día también, te digo, porque si bien está todo mucho más controladito, por caso, ya para los informes meteorológicos, el meteorólogo no tiene que salir afuera cada 3 horas. Ahora está todo digitalizado, todo con cable, computadora, y desde adentro miden lo que dice el barómetro, el termómetro, el punto de rocío, todo lo demás. Pero todas las actividades antárticas son peligrosas. De hecho, no hace tantos años, mismo en Marambio, falleció uno porque se le cayó un portón encima. Y vos decís, bueno, qué accidente tan extraño, que se te caiga un portón. Pero claro, ahí hay vientos que son impresionantes. Y si nadie advirtió que tenía una falla ese portón, de pronto se puede llegar a descolgar. Claro. Allá el viento se ha llevado construcciones enteras. Claro. Lo mismo que cuando hay, por ejemplo, un incendio en la Antártida, como el oxígeno es tan puro, allá el aire es tan puro, el fuego cobra una fuerza impresionante que no te alcanza ningún matafuego, no hay manera de apagarlo. Y más que no tenés agua líquida, estás perdido. Entonces, por eso se construyen casas de emergencia siempre, que están suficientemente separadas del destacamento principal. En el caso de que se incendie una construcción, pasan todos a la casa de emergencia, donde ya se tienen víveres, se tienen elementos como para sobrevivir un rato si pasa algo, ¿no? Pero sigue siendo un destino de mucho riesgo, evidentemente. Sí, seguro. Rubén, ¿recordás que hace, no sé, un par de años fuimos a dar una charla a la ciudad de Rauch? Sí, invitados por la Secretaría de Turismo de Rauch. Exacto. Y vos contaste un caso muy interesante ocurrido en la Antártida. Sí. ¿Querés hacer un resumen y contarle a la audiencia para que por lo menos reciban un relato de ovni de la Antártida? Bueno, cómo no. Ese caso, digamos, no tengo a mano la información precisa. Sí. Si bien está contada en mi libro, está contada también en parte en el blog antártidaenigmática.blogspot.com. Repito, antártidaenigmática.blogspot.com. Sí. En función de que ese caso, si bien ocurre en el año 1956, se dio la circunstancia, yo diría maravillosa, que gracias a la publicación de mi libro, de ese libro que estaban ahí mostrando, y les agradezco que muestren esa primera edición que estabas mostrando del libro que hice en su momento como una edición artesanal, como una edición de autor. Privada. Ahora ya tenemos una segunda edición que lo editó Grupo Argentinidad, que va a estar ahora en una feria del libro que se hace en la zona de la zona de Palermo en este fin de semana. Ya. Qué bien. Y bueno, en ese caso fue protagonizado por 4 chilenos,
sí, que se habían trasladado a la Antártida dentro de la 10ª expedición antártica chilena, que estaba constituida por 2 buques importantes y 2 patrulleros. Estamos hablando del año 56, sí, cuando todavía Chile no tenía rompehielos. ajá, Entonces se usaban buques de guerra. Iba la fragata Baquedano y un buque petrolero y de carga que era el Rancagua, sí, más 2 patrulleros, más buques más chicos, más rápidos, que eran el Leucotón se llamaba uno y Lientour se llamaba el otro. Y bueno, fueron a hacer todo un relevamiento de las bases antárticas y de paso a hacer unas tareas científicas. Dentro de las tareas científicas se dejó en diciembre del año 1955 a un grupo de 4 hombres en la isla Roberts, que queda en el archipiélago de las Shetland del Sur, el mismo archipiélago al que pertenece, por ejemplo, la isla de Decepción. Y estos 4 hombres fueron dejados por la fragata Baquedano, ocupando un refugio, una casamata. En ese momento era una casamata, ahora ya hay una base antártica chilena en ese lugar. sí, Y se quedaron en la isla Robert con la función de realizar estudios que tenían que ver con geología, biología, estudios del mar, de las rocas, de la nieve, en fin, y todo eso con un geólogo que era un especialista en montañismo, que era el Jorge Moder, el doctor Jorge Moder, y otro científico que era Celestino Castro, que era biólogo especializado en biología marina, y 2 científicos de muy gran trayectoria, y con ellos estaba un sargento de la Marina que era enfermero por alguna cuestión médica que pudiera haber y también para ayudar en lo que pudiera con asuntos de trabajos y asuntos técnicos, sí, y también un estudiante, un técnico, digamos, de biología, que iba como ayudante de Celestino Castro, que era Abelardo Báez, con solamente 17 años. ajá, Y se dio la circunstancia, por eso está presentado en el blog de Antártida Enigmática, y por eso también fue rescatado en el último libro de Pato Abusleme Hoffman de Chile, sí, el último libro de OVNIs en Chile que acaba de publicar Patricio Abusleme Hoffman, sí, que Celestino Castro todavía vive. Celestino Castro no, paz descanse. Pero el caso de Abelardo Báez, que tenía 17 años en ese momento, 17, todavía vive. claro, sí, que después lo pudiste contactar. Yo no lo pude contactar, pero sí lo pudo contactar Pato, y le pudo entrevistar y le confirmó la veracidad de toda esta historia. Y la historia fue que en 2 días, hacia el 7 y 8 de enero de 1956, estando ahí en la isla Roberts, de pronto Celestino Castro se despierta una madrugada, sale al exterior y se encuentra con que hay 2 cilindros plantados en el medio del cielo. 2 cilindros como si fueran, por así decirlo, para nosotros los argentinos, 2 termos de mate de esos metálicos, sí, de esos de acero inoxidable, sí, verticales, como corresponde a un termo de mate, sí, plantados en el medio del cielo. Quietos, totalmente quietos, no se basculaban, no se movían, no oscilaban, nada. Como si estuvieran todo el tiempo ahí, como si fueran parte del paisaje. Y este hombre los mira y después vuelve al refugio, lo despierta al otro, a Jorge Moder. Jorge Moder no le gustaba que lo despierten, pero
de pronto abre los ojos, ve la cara que tenía el otro, que estaba totalmente desorbitado, y se da cuenta de que algo raro estaba pasando. Entonces, bueno, se pone los abrigos, salen los dos afuera, y efectivamente ven nuevamente esos cilindros que estaban ahí plantados en el cielo, a mucha altura, digamos, a altura angular, como si estuvieran bien visibles en medio del cielo, uno un poco separado del otro, pero los dos verticalmente ubicados allí. En eso estaban y se pusieron a discutir, bueno, vamos a despertar a los otros. Y uno le dijo, no, para, dice, no despertemos a nadie. Vamos a esperar a ver qué pasa. Dice, porque por ahí esto es una alucinación. Por ahí nosotros estamos alucinando. Entonces, mejor esperemos a que los otros se despierten solos y vemos qué pasa. Bueno, así esperaron hasta que al final, eso era bien madrugada, ya al principio de la mañana se despertó el enfermero que solía salir siempre temprano a hacer gimnasia, y sale y también los ve y se queda mirando con ellos, y esos cilindros, qué cosa rara que es eso. Y después se despertó el otro, el muchacho, Abelardo Báez, y también sale a mirarlos. Y bueno, se quedaron los cuatro mirando eso, y dice, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Y bueno, agarrar la cámara de fotos, traer la filmadora, y empezaron a sacarle fotos, a filmarlo. Tipo 9 de la mañana, ya digamos venían viéndolo a horas, ¿no? 9 de la mañana más o menos, uno de los objetos se despega de la posición original, empieza a hacer toda una serie de acrobacias, como si fuera un avión de circo, y empieza a hacer unos vuelos a unas velocidades increíbles, que durante esos movimientos era como que se dejaba de ser visible ese objeto metálico y se transformaba como si fuera una cola luminosa, como un arcoíris. Y luego de varias piruetas se vuelve a ubicar en el mismo lugar que estaba y se vuelve a quedar quieto. Después de eso, en sentido contrario, el otro objeto que estaba al lado también los deslumbró con una serie de maniobras increíbles. Y después se vuelve a ubicar en el mismo lugar de siempre. Lo mismo. Sí. Era como para decirle, vean, estamos quietos acá, pero no se crean que solamente nos podemos quedar quietos, podemos hacer otras cosas. A todo esto los muchachos tenían 2 detectores Geiger-Müller de radioactividad. Entonces volvieron a la caseta, al refugio, y se pusieron a mirar los detectores y se dieron cuenta de que, caramba, la radioactividad estaba subiendo alevosamente, estaba 40 veces más fuerte que lo que sería en medidas normales. Y en determinado momento también uno de ellos sacó uno de los detectores para ver qué pasaba y lo acercó hacia la zona donde estaba uno de los objetos, y se dio cuenta de que a medida que se iba acercando aumentaba la radioactividad, con lo cual quedaba claro que los objetos eran los que producían eso. Sí. Bueno, en eso estaban, claro, los objetos no se iban. Esa es la diferencia de este caso con todos los demás. Claro. Los objetos no se iban, y ellos iban a la caseta, sacaban cámara fotográfica, entraban cámara fotográfica, sacaban filmadora, gastaban rollo de filmadora, volvían a guardar la filmadora. Y así siguiendo, en determinado momento se sintieron tan hastiados que dijeron, bueno, vamos a escondernos atrás de un alero que había causado por un acantilado, que vamos para el lado de la playa, nos escondemos ahí y salimos de la vista de estos cosos, porque ya me tienen podrido, más o menos esa es la sensación. Y se escondieron los 4 abajo de unas piedras de un acantilado, sí, y se quedaron ahí, digamos, acobachados. En eso que estaban ahí, ven que viene una de estas cosas que lanzaban los arcoíris y se les hace unas figuras volando adelante de ellos, como si fuera un cometa, como diciéndole, vean,
vayan a donde quieran, que de nosotros no se van a escapar. Y claro, en determinado momento volvieron, a la noche se quedaron dentro del refugio, se quedaron mirando los detectores Geiger. La verdad que estaban con mucho miedo, estaban totalmente enloquecidos por lo que estaba pasando, prácticamente no comieron en esos días, no hicieron ninguna de las actividades científicas que tenían planificadas. Al día siguiente salen de nuevo, seguían los objetos ahí, ya estaban sin dormir, ya estaban totalmente desubicados. En determinado momento, Jorge Moder, el geólogo, tenía una linterna de luz polarizada que se usa para medir la composición de las rocas, arrojándole una luz. De acuerdo al color que refleja la roca, se puede deducir la composición de la roca. Pero dijo, qué bueno, con la luz polarizada voy a tratar de hacerles señales. Se acordó de eso. Entonces empezó a hacerle señales, prender, apagar, así, qué sé yo, al tanteo, digamos, ¿no? Sí. Como hacía Tito Acosta, ¿te acordás? Sí, con sus aparatos. Bueno, con sus aparatos, claro. Entonces empezó a hacerle señales. ¿Y qué pasó? Uno de los objetos empieza a bajar. Empieza a bajar, y cada vez lo tenían más cerca. Y dicen que no pueden precisar mucho la distancia a la que estaba, pero que lo tenían como cuando vos ya tenés en la ruta un auto que está cerca. Y estos objetos tenían más o menos, para que nos demos idea, eran un cilindro, les digo, vertical, que tenía unos 150 metros de alto por 25 de ancho. Cuando empezó a bajar así, que las señales las hacía Jorge Moder, y Celestino Castro los empezó a mirar con un catalejo, con un largavistas, y descubrió que lo que le pareció ser una especie de escotilla, de puerta, más o menos hacia la mitad de uno de los objetos, del que había bajado justamente. Ajá. Pero ahí cayó en la cuenta de que lo veía demasiado cerca, y le dijo al otro, che, loco, le dice, vos estás haciendo... Bueno, les hablaba en chileno, yo lo traduzco, perdónenme. Pero le dijo, estás haciendo algo que no está bien, porque si esta cosa sigue bajando, la radioactividad nos va a matar. Claro. Y el otro le dijo, no, pero ve que está bajando, está bueno esto, vamos a ver si nos podemos comunicar. Y entonces empezaron a discutir entre ellos, hasta que Celestino Castro le arrancó la linterna de las manos, la tiró al suelo, la pisó, la rompió, y le dijo, esto se termina acá mismo. Y cuando pasó eso, el objeto empezó a subir despacito y se volvió a poner más o menos en el mismo lugar que estaba. Bueno, después vino esa noche que volvieron a meterse adentro, porque esta vez empezó a soplar ventisca, digamos, y no estaba bien el tiempo, se empezó a descomponer el tiempo, ya se empezó a cubrir el cielo de nubes, los objetos quedaron tapados por las nubes. A todo esto, entre medio de toda esta historia, habían podido medir la altura, habían podido medir el tamaño, porque cuando pasaban las nubes, algunas nubes pasaban por abajo, otras pasaban por arriba. Entonces les resultaba fácil medir la altura por referencia a las nubes. Y como eran científicos, se tomaron todo el trabajo de hacer las mediciones que quisieron. Y después, bueno, se metieron en el refugio y ya estaban totalmente desencajados, ya estaban totalmente psicotizados por esto que estaba pasando, porque claro, no sabían qué hacer. Es lo contrario de lo que pasa siempre, que son observaciones fugaces, en las cuales la gente, bueno, ve algo que pasa, unos minutos, unos segundos, y después te cuentan la historia. Claro. Pero era el caso exactamente contrario, los objetos no se querían ir. Y se metieron adentro y se quedaron mirando los detectores de radioactividad. En determinado momento de la madrugada,
descubren que la radioactividad había bajado y ya estaban niveles normales. También, aparte de eso, dicen que emocionalmente sintieron que los objetos ya no estaban más. Sintieron que ya se habían ido. Ajá. Tenían otra tranquilidad. Sí, les vino una tranquilidad interior. Es como que ellos sentían la presencia y sentían como que de alguna manera estas cosas que estaban ahí estaban tratando de interactuar o de comunicarse con ellos. Claro. Y cuando se fueron, se sintieron aliviados. Y efectivamente, a la mañana, cuando despejó, cuando se fue la tormenta, vieron que ya no había más nada en el cielo. A todo esto, ¿por qué venía esta historia? Porque unos días antes les había pasado algo que ellos consideraban que no era preocupante. Se habían quedado sin radio. Se había roto la radio, y ahí teníamos a un biólogo, dos especialistas en biología, un geólogo, y ninguno sabía nada de radio. Entonces se les rompe la radio, se descompone la radio y nadie sabe qué hacer. Y ellos habían dicho, bueno, no es problema, ya tenemos la fecha de que el día 20 de enero el buque nos va a venir a buscar, hacemos todas las actividades que tenemos que hacer y nos despreocupamos. Pero lógicamente desde el buque y desde la base en Decepción que estaban abasteciendo, se dieron cuenta de que las cosas no andaban bien y el buque aceleró el regreso para ir a buscar a esta gente, para ir a ver qué pasaba, porque no tenían señal de radio. Así que pocos días después de este incidente, el buque llegó nuevamente y los relevó de la misión, porque justamente suben y le cuentan al capitán la experiencia que habían vivido. Y ahí fue cuando, no sé si queda claro, perdón, ustedes interrúmpanme lo que quieran, no sé si queda claro más o menos lo que voy contando. Sí, perfecto. Yo quería hacer un comentario porque, dado lo extenso del relato, por ahí hay algún oyente que se suma. Quería decir que estamos hablando con Rubén Morales y nos está relatando qué caso y de qué año más o menos. Bien, es un caso ocurrido en 1956, dentro de lo que fue la 10ª expedición antártica chilena, con 4 hombres que estaban en la isla Roberts del archipiélago de las islas Shetland del Sur. Ajá. Isla Roberts. Robert o Roberts. Ahí la voy a googlear para tener una idea. Exacto. Bueno. Yo eso es un tema que lo descubrí porque originalmente decía Isla Robertson. Uh-huh. Sí. Y la isla Robertson queda muy cerca de Marambio. Eso sí. Queda muy cerca de Marambio, pero no tiene nada que ver. Es no sé si se confundieron o si adrede alguien cambió los topónimos para confundir, porque también cuando yo me encontré con el caso en la web de la Fuerza Aérea, digamos del organismo que investiga los ovnis oficialmente en Chile, la CFA, sí. Me encontré con que figuraba Isla Robertson y con que los testigos figuraban con seudónimo. Uh-huh. Figuraba originalmente como los profesores Barros y Tagle. Uh-huh. Y yo dije, qué raro, tantos años y siguen con seudónimo. Uh-huh. Y ahí me puse a indagar y empecé a entrar en contacto, gracias a la publicación de mi primera edición del libro. Sí. Me puse en contacto con Pablo Petrovich, gran investigador chileno, olvidado investigador chileno, activo. Pablo Petrovich tiene un catálogo impresionante de casos latinoamericanos y chilenos que vale la pena verlo, lo tiene publicado en PDF. Es para y es un investigador increíble. Y me pongo en contacto con él y me dice, por favor, dice, vos tenés idea, y dice, ¿tienes idea de
de las fotos y de los videos a dónde fueron a parar, porque nunca más aparecieron. Y le dije, no, la verdad que no. Y sí, porque eso se lo llevó el ATIC de Estados Unidos y nunca más se supo. Qué casualidad. Qué casualidad. Suma y sigue. Entonces, claro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ocultamiento de información, no hablamos con palabras vanas, nos referimos a materiales que se sabe que existieron y que nunca se desclasificaron. Y que bueno, muchachos, algún día tienen que ponerse la pila y desclasificarlo. Eso no sé por qué se oculta. Claro. No sé por qué no se da conocimiento. ¿Y qué pasaba? Pablo Petrovich formó parte, lo ha dicho públicamente esto en grupos de Facebook, así que no estoy diciendo nada que invada la privacidad de nadie, porque también él entiende, como yo, y más después de la pandemia, que ciertas cosas no se pueden seguir ocultando. Y él formó parte de un grupo que se llamaba UFO Chile, del cual formaba parte también el gran científico integrante de un montón de academias de ciencia, Jorge Moder. Ingeniero y profesor Jorge Moder. Y Jorge Moder integró ese grupo en las sombras. Y nosotros también acá en Argentina hemos conocido a científicos que de pronto te decían por lo bajo que se dedicaban a investigar el tema OVNI, como me estoy acordando en este momento del ingeniero Oscar Sardela, por ejemplo, a quien yo conocí, traté y tuve charlas con él, que se hablaba por lo bajo en la Universidad Tecnológica Nacional. Pero qué pena y qué desperdicio que un científico tenga que callarse, y hasta incluso hacia el año 68 creo que fue, Jorge Moder fue entrevistado en la televisión chilena y apareció dando una nota sobre este caso con un seudónimo y enfocado con la cámara en la nuca para que no se le vea la cara. Y yo digo, qué triste, qué lamentable que un científico tenga que ser enfocado sin que se le vea la cara por hablar de ovnis, como si fuera un traficante de droga. Dejémonos de joder. Es verdad. ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Por qué el tema está tan vapuleado o tan no requerido por la comunidad científica, no? Exactamente. Y yo lo decía la otra vez que hablé en este directo con Carlito Yurchuk sobre el tema de Hynek, que Hynek ya en el año 1953 se dio cuenta de que la Fuerza Aérea la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estamos hablando, ridiculizaba a aquellos que decían ver ovnis, a aquellos que presentaban testimonios, y él dijo claramente, el ridículo no es parte del método científico. El ridículo no forma parte del método científico, y está mal que se le diga a la gente que ridiculizar está bien. Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso todos estos que aparecen ridiculizando al tema, que aparecen riéndose porque alguien dice que vio un ovni, porque tuvo tal o cual experiencia, que sepan que eso que están haciendo es ajeno al método científico. Están haciendo otra cosa. Están haciendo otra cosa que es ajena al método científico. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener una posición en esto. O sea, podemos ser neutrales en cuanto a ser abiertos a todas las posiciones y a todas las líneas de pensamiento, pero no podemos ser neutrales y tener una posición sesgada cuando estamos hablando de un pensamiento ético. La ética tiene que ser el eje, digamos, lo que marque el rumbo de nuestras acciones. Y eso tiene que ver con decir lo que corresponde, con no escamotear la verdad. Así que este caso me parece muy, muy bueno que a través de mi libro haya podido abrir un capítulo nuevo en Chile,
que ya estaba totalmente olvidado. En Chile era poco más o menos una anécdota. Ahora ha sido recuperado por Patricio Busleme Hoffman, defendido por Pablo Petrovich y por toda la comunidad chilena. Y así como vos me estabas entrevistando a mí por este tema, hay otros medios en Chile que lo están entrevistando a Patricio por el mismo caso. Ajá. Y eso me parece buenísimo. Sí. Me parece buenísimo porque también significa la interacción que tiene que haber en cuanto a la colaboración que tenemos que tener entre ufólogos. Por ejemplo, para realizar ese libro de OVNIs en Chile, Patricio tuvo la gentileza, la amabilidad, el buen tono de preguntarme, Rubén, ¿te puedo mandar a vos el capítulo, antes de publicarlo esto, ¿no? Sí. ¿Te puedo mandar a vos el capítulo que tiene que ver con la Antártida para que me lo corrijas? Y yo le dije, pero con gusto. Claro. Y le marqué toda una serie de datos que tenían que ver con elementos que él a lo mejor desconocía y que yo tenía más claros, claro, con respecto a la Antártida, y incorporó de buen grado esas correcciones en su trabajo. Entonces, creo que todo eso va haciendo a una ufología más transparente, a una ufología más solidaria, a una ufología colaborativa, como corresponde a los tiempos que corren, y dejar detrás la ufología, por un lado, oficial, que ocultaba todo, y la ufología también privada, que tendía a ocultarlo todo y resumirlo en unos grupos muy sectarios que no se comunicaban con nosotros. Rubén, sí. Ya que tan amablemente nos estás dando estas pautas, ¿no te parece que a veces, digo, yo no soy el más entendido, pero bueno, te lo pregunto a vos, ¿no debería haber por ahí en algún momento una crítica de parte de algunos que se dicen ufólogos o investigadores y decir, tal noticia o tal participante de la temática vende fake news? Porque me parece que a veces faltaría como un poquito más de información, qué cosas no son reales y que salga de alguien que esté avalado en el tema. Sí, Ricardo. Mirá, yo te puedo decir que tampoco está en estigmatizar a nadie, ¿no? Porque eso también puede ser usado. No, pero he escuchado por ahí en algunas charlas gente que dice, no sé, la nave periódicamente se ve en tal lado y nunca ves una filmación, nunca ves una foto creíble. O gente que se la da de tener encuentros habituales con extraterrestres sin mostrar ninguna información. Me parece que a veces no salir y dar nombres también le termina jugando en contra del fenómeno, ¿no? Porque pareciera que cualquiera dice cualquier cosa. Claro, sí, bueno, la medida que se vayan escuchando todas las voces, y no solo las que proporcionan, digamos, versiones delirantes sobre el tema, creo que eso es bueno. Y creo que también todo el tema de la pandemia ayudó, porque fíjate que ahora con el tema, viste, qué sé yo, ahora Carlos Vales es un experto en informática y en comunicaciones digitales. Que antes no lo era. Que antes no lo era, claro, y a mí me pasa lo mismo, viste, yo ya estoy cerca de los 63 años y tuve que dar clases por Zoom y por Meet, y nunca lo había hecho antes, y de pronto en la facultad me dijeron, bueno, tenés que dar clases digitales y vamos adelante. Entonces, creo que todo esto sirve para que aparezcan voces que hasta este momento por ahí no estaban suficientemente escuchadas y que sirven para contrapesar, y esto es como en la política, digamos, vos ahora en las elecciones que vienen ahora en noviembre, tenés una cantidad de gente que dice cosas y dentro de eso vos podés votar por lo que te parece más razonable, sin hacer partidismo en particular, ¿no? Claro. Pero vos podés elegir entre todas las voces que se escuchan y podés lograr que tengan seguidores aquellos que no venden pomadas, como dicen en Chile, ¿no?
porque en Chile, así como nosotros acá hablamos de vendedores de humo, allá le llaman vendedores de pomadas, por esa tradición de que había que los vendedores ambulantes que vendían pomadas para curar cualquier cosa. Claro. Pero creo que es bueno que se digan las cosas y que se digan con altura, desde ya, que se digan con altura y que cada cual saque sus conclusiones. Exacto. Vea qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Yo creo que a la larga la gente se va a dar cuenta quiénes son serios en este tema y quiénes no, quienes muestran datos y estadísticas y quienes no muestran nada y tienen sus teorías conspirativas. Yo creo que hay que seguir tratando de ser serios y tener una ufología seria para que la gente se dé cuenta que existe otro tipo de ufología, ¿no? Claro, y aparte, Carlos, te digo una cosa, hay algunos que dicen que son serios porque no se rían nunca. Pero nosotros tenemos que tener el sentido del humor, que es muy bueno, y vos lo tenés y yo lo tengo, y creo que somos unos cuantos ahí, como bueno, Mario Lupo del Café Ufológico Río 54, por ejemplo, que mañana tenemos la reunión. Pero bueno, tenemos que manejarnos con un criterio que, sobre todo, basado en la veracidad, digamos, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí. Y también pasa porque vos de pronto, yo lo he visto esto a través de los cafés ufológicos también, de valorar lo que piensan distinto. Porque que piense distinto no quiere decir que esté en la vereda contraria. No. Y tengo, por ejemplo, gente que piensa exactamente lo mismo que pienso yo y que me ha resultado totalmente nociva como persona. Sí. Porque es distinto, digamos, no importa lo que piense. Es decir, vos podés tener amigos que piensen muy diferente y de pronto te llevas muy bien con esos amigos y la pasás bomba. Sí, siempre que cada uno no quiera al otro instalarle su idea, sino que respetar el pensamiento de cada uno. Eso me parece que ayuda a la ufología, y también decir que hay una cara distinta de la moneda, de lo que decía Ricardo, en la ufología argentina, y eso hay que hacerlo ver y hay que hacerlo notar dentro de lo que podamos nosotros dar charlas sobre esta ufología, ¿no? Como la llamo yo, seria, racional. Sí, pongamos que sea seria, racional, o que tenga un poco de sentido común, que tenga alguna valoración por, digamos, si se habla de investigación, que haya algún tipo de método científico, que haya algún tipo de fuentes, por lo menos que haya algún criterio académico en lo que se hace, en fin. Sin mucha pretensión tampoco, ¿no? Pero que sea algo, además algo nuevo, ya después de todos estos años que siempre se estuvo hablando de los mismos casos, bueno, un poco de aire fresco, tirarle a la ufología de aquí en adelante, después de la pandemia. La ufología después de la pandemia. Mirá lo que dice ya no es oyente, sería no sé, alguien que nos mira por Facebook, no sé qué sería, pero dice, ufología sectaria. Hay grupos en Argentina que no te permiten amistad con otros investigadores sin el visto bueno del líder. Yo que soy de afuera, del palo, que soy un interesado nada más, me llama la atención que pueda existir esto entre gente grande. No sé a qué se refiere. Claro, pero yo lo que te puedo decir es una cosa, si hablamos en general, y ahí lo tengo a Carlos Vales, que es una biblioteca viviente de la ufología. Yo te puedo desafiar, Carlitos, a que no me podés nombrar ningún grupo ufológico argentino en el que haya, dentro de su estructura, elecciones libres. No. Todos dependen de un líder autoritario. Claro, los grupos ufológicos
que no hay... Ningún grupo ufológico tiene un mecanismo de renovación de autoridades. Claro, sí, es verdad. Es verdad. Entonces eso te da la pauta de el tipo de organización que es diferente del sindicato de camioneros o de la presidencia de la nación. ¿Puedo leer otro comentario? Sí. Sí. Juan Pablo Gómez dice, entre comillas, el complejo de comité, según Heineck, era cuando un científico confesaba en privado el interés por el tema ovni, pero lo negaba frente a sus colegas. Claro. Y sí, eso pasa. Y sigue pasando claro que pasa. Con la comunidad científica. Vamos a ver si ahora, en esta época, hay una apertura hacia la comunidad científica sobre el tema y un cambio de investigación y de modalidad de investigación. ¿Estaremos haciendo vanguardia nosotros acá al tener un programa en un pueblo de Sudamérica hablando de ovnis abiertamente? Mira, yo creo que sí, porque yo creo que cuanto más se hablen las cosas, mejor. Claro, Mejor, ahí estamos de acuerdo. Claro. Eso es fundamental. Y a mí también me ha pasado, porque vos decís en el ámbito científico, pero yo que he recopilado anécdotas antárticas, también me encuentro con el tema de que muchas personas que por ahí son integrantes de Fuerzas Armadas, que están en actividad, te cuentan las cosas en privado, Sí. y después te dicen, yo le cuento esto a usted, Pero no diga nada. pero no se le ocurra decir, sí, pero si O alguien me nombrarme. pregunta, yo voy a decir que nunca dije nada. Claro, no se le ocurre nombrarme a mí, pero bueno, viste, es lo que pasa con el tema por ahora. Rubén, Claro, y sí. se los hicieron las 10 y tenemos que cerrar el programa. Bueno, Mirá cómo perfecto, ha pasó sido la un gusto hora. charlar con todos, un abrazo para toda la audiencia de el Gracias. programa de Radio Atilra, y Gracias a quedo vos. a las órdenes como siempre. Gracias a vos, y ya nos comunicaremos en otro momento para seguir charlando, porque da para mucho todo esto. Y un abrazo y nos vemos en cualquier momento, Rubén. Un abrazo grande, lamento no haber podido cruzarme en el aire con Juan Carlos Luján, pero ha sido siempre un gusto participar del programa de ustedes, así que quedo atento. Un gran saludo para todos. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Bueno, se los hizo ya la hora. Podíamos seguir hablando y no pudimos pasar los audios que teníamos programados para hoy, pero bueno, creo que estuvo interesante. Quiero contar que están en YouTube personas que no nombré antes, como Gustavo Gabriel Cía, el amigo, como María Paula Moody, Juan R., además de todos los que había nombrado antes, que esta gente, Cris Muñoz Figueroa, esta gente está en YouTube, y vos tenés varios más en Facebook. Los nombré. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Enigmas, y nos estamos escuchando y viendo el próximo miércoles. Un abrazo para todos.